Bueno, después de esperar bastante, por fin llega a mis manos auténtico y verdadero Ninja Flex de Ninja Tech. En este caso la bobina es de 1 kilo y es de color césped o pasto, como le llaman ellos, ¿sí? Y bueno, en principio al tacto se lo nota como poroso. Es una diferencia grande en comparación a los filamentos argentinos, porque esto significa que nos va a costar un poco más imprimirlo, sobre todo en impresoras con setup Bowden como la que tengo acá. Esto nos va a dar un poco más de trabajo para imprimir el material, porque sencillamente no va a correr por el tubo de Bowden de la misma manera que un filamento como el Printalot, por ejemplo, que ya se lo ve, a ver, quizás se puede apreciar en el video, que es como brillante, ¿sí? Es como la cubierta del filamento al exterior se lo nota como pulido, como más aceitoso, ¿sí? Esto hace que sea como más fácil para imprimir y que, bueno, no tengamos que hacer tanto tuning ni tener skills muy altos para poder obtener una pieza de buena calidad. Acá conseguí enfocar los dos filamentos y creo que se llega a notar la diferencia. El verde oscuro es el flex de Printalot y se nota que es como más brilloso. ¿Sí? Es lo que mencionaba previamente, que es como más resbaladizo. Y el Ninja Flex es más como escamoso al tacto, es más áspero. Si digo la verdad, no creo que este filamento sea tan imposible de imprimir en un setup Bowden como he leído por ahí en internet. Pero bueno, vamos a probarlo, lo colocamos en la máquina y vemos a ver si podemos obtener alguna pieza buena. Antes de hacer pasar el filamento les voy a mostrar algo que es bastante importante, y que es disminuir la tensión del resorte del extrusor, porque de lo contrario, al ser el filamento muy blandito, es muy probable que hagamos que los dientes del engranaje y el roulement se toquen, ¿sí? Esto no queremos que pase. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a limar el engranaje, o vamos a romper un poco, a desgastar, a mellar el roulement, y bueno, vamos a echar a perder muy rápidamente nuestro extrusor. Acá se puede ver que está muy cerquita, ¿sí? Pero no se tocan el uno con el otro. Es muy importante que verifiquemos esto antes de utilizar algún tipo de filamento flexible o blandito como lo es este. Bueno, ya estamos imprimiendo auténtico Ninja Flex de Ninja Tech. En principio pareciera que se extruye bien. Vamos a ver dentro de un ratito a ver cómo avanza la impresión, pero pareciera que no vamos a tener mayores problemas. Le hacemos seguimiento a la impresión. Ya pasaron unos 25 minutos desde el arranque y, lejos de querer cantar victoria antes de gloria, vemos que la impresión va muy bien la verdad. No tenemos problemas de extrusión, las capas parecieran estarse adhiriendo correctamente, el extrusor va fenómeno, y bueno, vamos a ver cómo sigue dentro de un rato. Seguimos monitoreando, la impresión va más que bien, así que bueno, queda esperar y ver si no tenemos problemas en las capas superiores. Bueno, acá lo vemos que se terminó de imprimir nuestro compañero. Bueno, la primera pieza, que la imprimí usando los mismos parámetros que para el Flex Printalot, realmente no salió muy bien. Hay muchas señales de subextrusión o underextrusion. Realmente parecemos tener problemas serios en los overhangs, ¿sí? Vemos que siempre que la impresora tiene que salirse un poco de la pared principal, el filamento cae. Y bueno, un stringing que es esperable porque no podemos activar las retracciones. Recordemos que estamos en un setup Bowden con filamento flexible, así que
Las retracciones no son una opción. Finalmente, para obtener una pieza decente, no hizo falta 1, tampoco 2, tampoco 3, sino 4 intentos, ¿sí? Hasta que pude obtener esta pieza, que la verdad que considero que está bastante bien. Ni hablemos de la antena, porque en el mismo modelo de Thingiverse, que calculo que estaba impreso en PLA, la antena estaba mal impresa, así que bueno, la verdad que no lo tomen como parámetro, porque creo que es más un problema de diseño. Bueno, pude solucionar la subextrusión multiplicando más o menos en un 30%, aumentando en un 30% más o menos el nivel de extrusión, la cantidad de flujo. El stringing lo logré reducir bajando un poquito la temperatura. Y también reduje la altura de capa. ¿Por qué la altura de capa? Y porque necesito poder ir imprimiendo capa a capa, extruyendo menos filamento, ¿sí? Básicamente por eso. Porque el problema que teníamos en las piezas anteriores era que no podíamos extruir tanto material como era necesario. Así que reduciendo el tamaño de la capa, ¿sí? Haciendo que sean más finitas, más chiquitas, podemos hacer que la cantidad de filamento que estamos extruyendo sea suficiente. Para poder compararlos, imprimí un marcianito con cada uno de los filamentos. Este es el Ninja Flex. Este está hecho con Flex de Printalot. Y este está hecho con SimpliFlex de Grillon 3. Vamos a la prueba que yo creo que es la más esperada, que es lo primero que uno hace cuando imprime una pieza flexible, y es hacer esto. Bueno, vemos que el Ninja Flex es realmente flexible. El marcianito está como un poquito áspero quizás, pero es muy blandito. Es muy blandito y realmente lo imprimía a 235 grados, no, 234 grados tenía el hot-end, y realmente no da la impresión de que al apretarlo o al doblarlo y maltratarlo un poco, no da la impresión de que se vaya a romper. Les recuerdo que todos los marcianitos fueron impresos con los mismos parámetros de impresión, o sea, un pico de 0,4 milímetros, una altura de capa de 0,1 milímetro, 2 paredes, 7% de relleno y 6 capas arriba y abajo. Ahora, si tomamos el marcianito impreso con el filamento Printalot, vamos a hacer la misma prueba que la anterior. Vemos que también es bastante flexible, está un poco más durito, la verdad. No tiene el mismo nivel de elasticidad, pero está muy bien, está muy bien. Quizás es un poco más lisa en la superficie. Bueno, salió un poco mejor la pieza, realmente. No pretendo que se preste atención a la calidad de la pieza, porque eso quizás puede depender un poco de mis parámetros de impresión, pero sí al material, ¿sí? En este caso es un poco más duro, ¿sí? No es tan elástico como el Ninja Flex, realmente hay una diferencia. Pero veo que también lo puedo doblar sin hacer tanta fuerza, y lo mismo que con el anterior, no parece que se fuera a romper, ¿sí? Lo puedo doblar, lo puedo apretujar mucho y no me da la sensación de que vaya a romper la pieza. Ahora vamos a hacer la misma prueba con el marcianito impreso con SimpliFlex de Grillon 3. Bueno, en este caso se rompe bastante. El filamento es bastante elástico también. Quizás está incluso un poco más durito que el que fue impreso con Flex de Printalot. En este caso, bueno, veo que... A ver... no, ni siquiera pareciera que se hubieran separado las capas. Es como que el mismo filamento se cuarteó. No, la pieza como que se cuarteó en algunos lugares. Es un poco más durito, ¿sí? No pareciera tan resistente a la flexión.
¿sí? Cuando se lo flexiona mucho se rompe. Pero bueno, también la pieza tiene bastante buena calidad y bueno, prácticamente fue impresa en la mitad del tiempo que en las anteriores. Así que esa es una variable también a considerar, y a favor del filamento flexible Grillon 3, que realmente se lo puede imprimir muy rápido, no se necesitan tantos skills para obtener una pieza con buena calidad. Bueno, y ahora que los tenemos otra vez a los tres, ya para ir cerrando vamos a hablar de los pros y los contras de cada filamento. En el caso de NinjaFlex, bueno, lo primero que me viene a la cabeza mencionarles es el precio que es bastante elevado. En internet lo van a encontrar más o menos por $54 el kilo, ¿sí? Es bastante caro y realmente no dan ganas de hacer muchas pruebas para calibrar la impresora porque se empieza a ir el filamento y este filamento realmente vale oro en Argentina. Después, en lo que es el Printalot, más o menos unos $22-23 el kilo cuesta. Y en el caso del Simpliflex de Grillon 3, el precio ronda los $17 al kilo. Lo segundo de lo que vamos a hablar es de la velocidad a la que imprimimos y del tiempo, el tiempo que nos llevó sacar cada pieza. Bueno, en el caso de NinjaFlex nos llevó 8 horas imprimir este muñequito que no tiene más de 7 centímetros. ¿Sí? 7% de relleno, 2 paredes y 6 capas arriba y abajo. Eso aplica para todos. 8 horas llevó sacar la pieza que está a su derecha. En el caso del filamento Printalot pudimos imprimir esta pieza en 6 horas. Y en el caso de Simpliflex de Grillon 3 pudimos sacar esta pieza en 4 horas. Así que bueno, para quienes estén pensando en la velocidad de impresión, quizás el Grillon 3 sea su opción. Ahora bien, si queremos saber qué pieza salió más gomosa, la ganadora claramente es la que está hecha de NinjaFlex, ¿sí? Ya lo mostré anteriormente que es mucho más flexible que sus competidoras nacionales. Les comento que en el caso del marcianito hecho en filamento Printalot, realmente no tiene mucho que envidiarle al que está hecho de NinjaFlex, ¿sí? Es más, es probable que si los toco con un intervalo de tiempo considerable, apenas pueda diferenciar el uno del otro. Ahora que los tengo uno al lado del otro, puedo notar la diferencia. Se nota que es mucho más como blandito el que está hecho de NinjaFlex, pero realmente el de Printalot no tiene nada que envidiarle. Y además tenemos que considerar que por esa resbalosidad que había comentado al principio del video que tiene el filamento Printalot, es mucho más fácil de imprimir, ¿sí? Es probable que si hacen comparaciones, más si tienen una impresora Bowden como yo, les va a resultar mucho más fácil de imprimir este filamento que este. Así que bueno, para propósitos generales, si querés hacer una funda protectora, querés, no sé, hacerle una funda a una GoPro al celular, probablemente no tenga muchas ventajas este filamento con respecto a este. ¿Sí? Probablemente para vos el flex de Printalot sea una opción más que suficiente, además de que es fácil de imprimir. Y bueno, en el caso del filamento NinjaFlex, yo creo que lo podemos reservar para contadas ocasiones en las que no nos importa ni el precio ni el tiempo de impresión, y lo que necesitamos es la máxima flexibilidad, ¿sí? Cuando necesitamos una pieza que sea lo más blandita posible, la ganadora y el filamento que tenemos que elegir va a ser este. El NinjaFlex es claro ganador en ese aspecto. Después, en el resto de los aspectos, los otros dos filamentos no tienen mucho que envidiarle, realmente. He sacado, con Printalot he sacado un montón de piezas que son funcionales, como por ejemplo esta funda para cámara, ¿sí? Esto es una funda para una cámara de acción que tengo.
y es perfectamente funcional. Es muy gomosa y la verdad que está muy bien. Quizás, bueno, tiene algunos defectos de calidad, pero porque realmente cuando lo imprimí no me estaba enfocando en la calidad final de la pieza, sino en que sea funcional. También me ha pasado que he impreso con este mismo filamento Printalot esta funda, por ejemplo, para celular, que bueno, lo mismo, no tiene muy buena calidad realmente la impresión, pero es por una cuestión de configuración y de tuning mío. Y bueno, esta pieza finalmente no fue funcional, no me sirvió en realidad, porque si bien es flexible, se dobla, se puede ver que la funda está buena. Realmente no resultó ser tan flexible como yo necesitaba. Quedaba muy pesada en el celular, era muy tosca, no me dejaba apretar los botones. Quizás es también un error del modelo, ¿sí? Que quizás en los botones deberían haber dejado algún agujerito. Pero bueno, la cuestión es que no me terminó de convencer esta funda porque estaba muy dura. Quizás imprimiéndola con NinjaFlex el resultado sería otro, ¿sí? Así que bueno, esta sería una oportunidad de probar a ver si realmente obtenemos alguna diferencia o algo, o una pieza mejor. Y con el filamento Simpliflex de Grillon 3 también he hecho piezas que son funcionales. Por ejemplo, este tope que lo uso en uno de... tengo varios instalados en un microondas que tengo acá en mi casa. Esta es una funda, en realidad más que funda es una carcasa para un Nokia N8 viejo que puse arriba de un dron, que bueno, sí, como lo pueden observar, el resto del dron está destruido, y bueno, esto le salvó la vida al celular. No se rompió porque estaba dentro de esta carcasa. Y bueno, y podemos ver que es perfectamente flexible. No tanto como las competidoras, pero bueno, se puede ver que se pueden producir también piezas funcionales que son bastante gomosas, ¿sí? Y resistentes. Así que bueno, la respuesta a la pregunta en realidad, como lo dije, cuando no tengamos otra variable a considerar que obtener la máxima flexibilidad, vamos a ir por el NinjaFlex. En el resto de los casos, con los filamentos argentinos vamos a tener, les diría que en el 95% de los casos, con los filamentos argentinos vamos a tener suficiente flexibilidad y versatilidad para hacer e imprimir las piezas que queramos. Bueno, espero que les haya servido. Y para todos los que estaban con la duda de si se puede imprimir NinjaFlex en un setup Bowden como el mío, bueno, les digo que sí, se puede. Al principio del video les comenté que había leído muchas reviews donde se decía que era prácticamente imposible sacar una pieza como la gente usando NinjaFlex y un setup Bowden. Bueno, con una Ender 3 versión 2 como la que tengo yo, que está sin modificar, la única modificación que tiene es este tubo de teflón Capricorn, es un Capricorn XS, pero todo lo demás está de fábrica, así que bueno, ya saben que si tienen esta misma impresora pueden imprimir NinjaFlex sin ningún problema. El link desde el cual lo compré está abajo en la descripción. Me comentan abajo si quieren que les deje los perfiles de Cura, Simpliflex o Flex de Printalot. Se los puedo enviar sin ningún problema. Espero que les haya servido el video, que se hayan entretenido y bueno, hasta la próxima.